pero verdaderamente estamos, estamos pudiendo experimentar el edificarnos dentro de la iglesia de dinámicas nuevas, formas distintas, saliendo mucho de ese molde que, que quizás heredamos y abriéndonos a poder experimentar al Señor de formas muy distintas. Y qué maravilloso es lo que podíamos experimentar recién, de que adorar no tan solamente es entregar, sino que adorar también es poder estar con un corazón correcto para poder recibir lo que viene de Él y poder recibir eso que Él está manifestando en este tiempo. Tener ese corazón correcto y poder disfrutar de eso que Él está trayendo para nosotros ahora. Y eso es ser entendido. Entendido en lo que estoy viviendo ahora y qué Dios espera de mí y cómo puedo responder a eso que Dios está pidiendo de mí. Poder ser entendido en lo que Él quiere que yo viva en ese instante, en ese momento. El poder ser entendido ahora en que vamos a compartir una palabra y que nuestro corazón sepa responder a esa palabra, entendido lo que Él preparó para mi vida, poder volver a conectarme con esas obras eternas que Él pensó de antemano para que anduviésemos en ellas y vivir desde esas obras que Él preparó, el, el poder ser entendidos en eso. Creo creo que no hay nada más maravilloso para un hijo de Dios que estar viviendo la voluntad del Padre. No hay nada más hermoso que estar viviendo la voluntad de mi Padre. No hay, no hay nada externo que se compare con poder ver, vivir y penetrar en estas realidades celestiales que Él pensó para nosotros, que no son como algo futuro, sino que son realidades que yo puedo experimentar hoy. Ahora es sumamente importante que nosotros como hijos de Dios podamos ser entendidos en que Dios nos ha dado un diseño, un pensamiento, y en ese diseño Él nos ve como terminado. ¿O no? Cuando usted mira al hermano que está a su lado, Dios está mirando a ese hermano y lo ve terminado. Y si no tiene a alguien al lado, puede mirar al que está adelante. Dios lo está mirando terminado a ese hermano. El tema es que pueda yo lograr ver en qué posición hoy estoy yo desde esa terminación que Él me ve. Es decir, Él me ve como un diseño de que, no sé, por darte un ejemplo, que yo soy un ejemplo, ¿a quién le hicieron hoja de vida? ¿Cómo te veían a ti, Brian? Como un adorador, ¿cierto? Y había un diseño de hoja de vida que a él lo veían como un adorador. Y en este diseño de hoja de vida, ahí estamos hablando de algo que Dios pensó para él, lo ve desde esa posición. Ahora, ¿en qué tiempo está él de eso que se ve? ¿En qué tiempo está él en ese tiempo que se ve? Porque, porque yo puedo ver el diseño de la iglesia dentro de la palabra, dentro de la escritura, lo que Dios pensó para la iglesia, pero poder ser entendido en qué tiempo está la iglesia y poder verla desde este camino y poder decir, este es el tiempo que estamos viviendo como iglesia y poder renunciar a lo que no está vigente y poder entender qué es lo que el Señor pensó para este tiempo. Pareciera que es como algo así como que no tiene sentido, pero verdaderamente tiene mucho sentido.
demasiado. Porque si tú no logras ver en el tiempo que tú estás, no vas a saber qué paso dar. Y caminamos en confusión. La tierra, cuando no está conectada a este diseño de ser hijo, a este diseño de estar dentro de, este, de esta realidad de resurrección, la tierra pareciera que no tiene propósito y solamente tiene como una normalidad de vida, como algo automático, como que planta una semilla, la semilla va a dar un crecimiento, ese crecimiento va a venir y el árbol en un momento va a tener tantos años, se va a secar y va a morir. Y de repente pareciera que fuera como algo que no tiene sentido de propósito. Muchos historiadores dentro de la ciencia creen que todo funciona en esta forma. Pero el pensamiento de Dios no es ese. Todo lo que Dios crea, todo lo que Dios engendra, tiene un propósito. Hablamos de dos cosas distintas. Todo lo que Dios crea y todo lo que Dios engendra tiene un propósito. Tiene un propósito. Nosotros, como hijos de Dios, que deberíamos ser, creados como Adán, para poder entrar en este propósito, primeramente tenemos que entrar en este diseño de engendramiento de hijo. Si no, yo nunca voy a encontrar ese propósito, nunca voy a entender el propósito del Señor. Y voy a estar en todas las cosas creyendo, pero verdaderamente dentro de mí hay una ideología de Cristo, solo un pensamiento de Cristo, pero no hay una verdad dentro de mí. Y es algo que es insostenible en el tiempo. Alguien que no ha sido engendrado y no ha nacido de nuevo y no ha sido engendrado en este nacimiento hijo, es imposible, hermano. Imposible, imposible, imposible. Imposible que él pueda sostener eso toda su vida. Imposible. Solamente una persona que ha nacido del agua y del Espíritu puede sostener una naturaleza que él porta. Si no, no puede. Y por eso vemos personas que están 20, 30 años dentro de congregaciones y terminan después viviendo una vida destruida porque nunca experimentaron haber sido nacidos de nuevo. Y ellos vienen porque tienen una idea de Cristo. De aquí nace el pensamiento de la ideología de género. ¿Qué es la ideología de género? Ellos creen algo que no son. Y un hombre se cree mujer, se siente mujer, cree que piensa como mujer y vive desde esta realidad, pero no es. Esto nace de un antidiseño dentro de la iglesia. Y tú le puedes preguntar a esa persona y te va a decir, una persona que es homosexual, toda mi vida me he sentido mujer. Y no puedo ir en contra de esto porque pienso así, me siento así, deseo así. Pero lo que pasa es que esa persona está dentro de una ideología, dentro de una ideología social, dentro de una ideología cultural. Y eso es tan fuerte que termina operando dentro de su verdadera realidad. Entonces yo tengo que hoy día irme con esto en mi corazón. ¿Lo que yo conozco de Cristo es una verdad o solamente es una ideología para mí? ¿He nacido del agua y del Espíritu? No se puede formar una iglesia sin gente que no es hija. No se puede. No puede haber iglesia siendo que haya gente dentro de las atmósferas de la iglesia que no sea hija. El tema es cuántos de los que estamos acá verdaderamente somos hijos. Si tú tienes duda que eres hijo, deberías verdaderamente preguntarte, ¿seré hijo? Si tú estás teniendo duda, muy probablemente no lo sea. Y ahí está el problema de gente que no permanece. Gente que no permanece en el diseño que Dios pensó para ella, no puede permanecer en esa realidad
porque no tiene esa naturaleza, no puede permanecer. Y vemos hoy día gente que camina y es inconstante en todos sus caminos porque su naturaleza es inconstante. Los hijos permanecen. Los hijos permanecen. Y si ese hijo no sabe permanecer, mínimamente sabrá volver en sí sin que nadie le diga. Porque es hijo. Es hijo. Es alguien que responde a su naturaleza porque es hijo. Entonces, estamos entrando a un problema, yo creo uno de los problemas más graves que tenemos dentro de las reuniones de asamblea, de que muy probablemente en esas congregaciones donde yo te puedo decir que he estado, donde he visto 1.000, 2.000 personas que nos ha tocado ministrar, ¿será que un 10%, 20% verdaderamente han sido nacidos de nuevo? Y los demás solamente van por un tema cultural, solamente por una ideología, solamente por un tema de creer que ahí pueden estar mejor. Y nosotros, los pastores, somos los primeramente responsables en hacerle creer a esa persona que por decir una oración, solo una oración, no, y confiesa que el Señor es tu Salvador, listo, tú has nacido de nuevo, listo, estás timbrado, entra al reino de los cielos. Y el problema es que ese hermano, que no es hermano, que yo le llamo hermano, va a echar fuera demonios, va a hacer muchos milagros y el Señor va a decir, no te conozco. Tú no tienes parte en mí. Tú no has comido de mí. Tú no has bebido de mí. Tú te ofendes. Cuando yo te digo la verdad, te ofendes y te vas. Es lo que pasó con la gente que no había nacido de nuevo. Cuando Jesús está con la gente que él buscaba ofender para que esa gente se fuera, porque no era hija. No era hija. Era gente que yo he llegado a dudar de personas y digo, este no puede ser hermano porque cada vez que lo veo es más mundano que los mismos mundanos. No es hermano. No puede ser tan mundano. Él tiene una ideología de Cristo. Ahora, ¿cuál es nuestra tarea? Como iglesia madura, hijos maduros, generar una atmósfera de realidad donde la gente que no ha sido nacida de nuevo y no ha sido engendrada pueda ser nacida en el Espíritu. Pueda nacer. Pero yo no puedo darle crecimiento a algo que no ha sido engendrado de Él. Es imposible, por más que nos esforcemos. Y aquí yo les hablo a los hermanos que estamos tratando de que esto avance. Hermano, es imposible que usted quiera darle un crecimiento a algo que no nació de Dios. Es imposible. Usted puede querer llevarle la carga a ese hermano toda la vida. Toda la vida tratar de llevarle la carga. Lo va a ministrar 25.000 veces de lo que debe hacer y lo que no debe hacer. Y ese hermano nunca va a poder responder a esa realidad porque no ha entrado en esa realidad que tú quieres que responda. No ha entrado. Es fuerte lo que estamos diciendo. Pero yo no quiero caminar con gente siendo iglesia que no es hija. Por eso venimos hace varias semanas hablando de este tema y ya llegamos como a un punto donde tú no puedes seguir si no entras a esta verdad. Y puedes venir y seguir congregándote. Puedes venir y seguir viniendo para acá. Pero necesitas un proceso de engendramiento. Y en ese engendramiento necesitas permanecer en ese tiempo hasta que seas dado a luz. Pero primeramente tienes que entrar a ser engendrado. Nos hizo tanto daño la palabra adopción dentro de la enseñanza, ese mal término traducido adopción nos hizo tanto daño porque pareciera que el Padre hizo todo y yo no tengo que hacer nada.
y verdaderamente pareciera que cualquiera puede ser, tomado por el Padre y ser adoptado. Pero llega un momento donde el Señor le llega y le dice a Nicodemo, tú no puedes ver ni entrar porque no has sido nacido de nuevo, necesitas nacer en esta realidad. Entonces, estamos terminando un año de tanta cosecha, riqueza, preparándonos para este año que viene, para poder conectarnos con la palabra que sale de la boca de Dios. Nosotros vivimos de la palabra muerta, de la letra. Yo no saco nada con vivir y leer la Biblia y creer que estoy viviendo al Señor. Hoy, como hijo, yo vivo de la palabra, de la boca que sale del Padre. Eso es lo que a mí me define, eso es lo que cuando yo leo la Escritura, es lo que yo debo encontrar, la palabra que sale de la boca de Dios, lo que está saliendo en ese tiempo para mi vida. No encontrar formas de cómo debería, no encontrar los puntos no encontrar lo que yo debería hacer, sino poder encontrarme con la palabra que sale de la boca del Padre. Y esa palabra vivirla, y esa palabra caminar. Entonces, creo que es un tiempo donde podemos ser sembrados, y este ser sembrado permite que podamos dar nuevos frutos. Y también, si hay cosas que no logramos dar fruto por distintos motivos, porque de repente cuando teníamos que haber sido regados en ese tiempo por el Señor, no entramos en esos ámbitos de las aguas del Espíritu, cuando tendríamos que quizás haber sostenido la semilla y que la semilla profundizara dentro de nosotros. Hermano, dentro de la Escritura hay una parábola en la cual nombra que muchas tierras terminan perdiendo la semilla y solo una termina sosteniendo esa semilla. Entonces no crea que porque usted vino y escuchó el mensaje y escuchó esto, usted está listo. A usted le toca, como hijo, poder sostener esa semilla dentro de usted. El problema está cuando la tierra fue tan dura que ni siquiera cayó adentro. Es decir, la semilla rebotó. Es que lo habla. Habla la Escritura que hay una tierra que ni siquiera es capaz de poder recibirla. Y también habla de que hay otros que la reciben y es tanto los afanes, son tantas las distracciones. Estamos hablando de diciembre. Tú sales afuera, es el mes del afán. Hermano, el más alto índice de personas que no se congregan o faltan a las reuniones de congregación es diciembre. Diciembre el más bajo índice de reunirse está en diciembre. Diciembre, enero, febrero. La persona cuando viene el tiempo en marzo, que ocurre el tema de la Pascua, y viene todo ese tiempo, ahí la gente tengo que volver a encontrarme. Y el tema es que como tú terminas el año va a definir mucho cómo vas a empezar el otro. El poder terminar dando frutos hasta que Él diga, listo. Entonces, todas esas cosas distractivas, todas esas cosas que vienen a robar propósito, todos esos afanes. Yo no digo que usted no pueda tener una mesa y sentarse y cenar con su familia, con sus amigos, o de repente tener un momento de disfrute, poder compartir, pero que eso no le robe lo que es prioritario, que no le robe sus tiempos con el Señor, que no le robe el poder estar congregándose, el estar reuniéndose, poder entender qué es prioridad. ¿Y qué es prioridad para un hijo? Buscar el reino de Dios y su justicia. No buscar añadidura. La marca de un hijo de Dios es que está buscando el reino de Dios y su justicia. Y está viviendo de la respuesta del cielo con añadidura.
pero él no vive para buscar añadidura. La motivación de su corazón no es buscar lo añadido, es buscar el reino. Su corazón vibra por el reino. Su corazón siente por el reino. Su corazón todo el tiempo está pensando en el reino. Su corazón todo el tiempo está experimentando el reino porque busca eso todo el tiempo. No está viviendo de los afanes de la vida, ni menos de la vanidad que nos pueda entregar el mundo. Esos son marcas de un hijo. Entonces, que este tiempo que estamos terminando, tú estás terminando tu año, reconcíliate con semillas que Él te está entregando para que este próximo año tú puedas dar fruto. Hermano, toda área donde tú no estás dando fruto es porque no has sabido recibir o sostener las semillas del Padre sobre tu vida. El tema es que el crecimiento no viene de ti, por más que tú te esfuerces en dar un crecimiento, no vas a lograr. Todo crecimiento de hombre no es reconocido por el cielo. Separado de mí, dice el Señor, no puedes hacer nada. Todo lo que hagas separado del Señor es nada, es nada. Para Él es nada. Todo lo que tú haces, y yo sé que esto se lo he dicho varias veces, el tema es cuánto de esta verdad yo estoy viviéndola, cuánto yo estoy entendiendo esto, porque muchas veces los abortos que nosotros vemos y el mundo entra en estos temas de los abortos, el primer aborto que le da legalidad a los abortos en la tierra es que la iglesia aborta las semillas del Padre constantemente. Estamos abortando los engendramientos del Padre, los nacimientos del Padre. Y después decimos, hoy vamos a ir en contra de la ley del aborto. No, es que el aborto no es de Dios. ¿Y cuánto de lo que tú estás viviendo estás abortando los propósitos del Señor? Cada vez que tú empiezas a vivir en algo que Dios no pensó para ti, eso es un aborto, hermano. Es no saber sostener lo de Dios. Todo lo que Dios crea lo hace de un engendramiento. Lo natural es sombra de lo espiritual. ¿Qué te hace pensar a ti que las cosas del Señor son así? El poder sostener un proceso en Él. El poder permanecer en un proceso hasta que eso se dé a luz. No, yo voy a ir ahora en contra de la inmoralidad. Tuve el culto, hice 3 oraciones, estoy listo. Hermano, necesitas un proceso, necesitas un tiempo donde necesitas verdaderamente poder ser engendrado en la realidad de la pureza del Señor. Y que esa inocencia invada todo tu ser. Donde ya una mujer no la mires como un cuerpo. La mujer no es un cuerpo. La mujer es un ser espiritual. Y que tú ya puedas mirar a una mujer como Dios la ve. Eso es una redención para el varón en sus ojos. Y lo mismo, que la mujer no mire al varón como la realización de su vida. Ahora me voy. El varón no es la realización de tu vida, no es tampoco ni tu proveedor, no es eso el varón. El varón es un ser espiritual que se te está confiando, que verdaderamente el Señor te está confiando cuando veo esposa, o cuando tú ves a un varón, no lo. Por eso yo creo que nosotros necesitamos verdaderamente entrar a mirar las cosas como Dios las ve. Si no, vamos a ver igual que el mundo todo. Entonces, un hijo busca el reino de Dios y su justicia, por naturaleza. Alguien que no ha sido nacido de nuevo, lo único que busca es la bendición, es la provisión,
es el que Dios pueda realizar mi vida. Porque yo sé que en mis capacidades no puedo, entonces busco a Dios para que Él lo haga. Esa búsqueda no es genuina. Entonces me gustaría compartirles un poquito el caso de Job. ¿Cuántos han leído Job? Les animo a poder darle una releída o que lo vuelva, el que no lo ha leído, que vuelva a leer Job, que lo lea. Y está el Señor, vamos a parafrasear, está el Señor, está Satanás. Satanás se presenta delante de la corte del Señor. Lo que ocurre es una corte celestial en ese momento. Y viene y el Señor le dice, y honra a Job. Cuando alguien te honra, te hace visible. La honra hace visible a una persona. Ejemplo, yo puedo aquí honrar a mi esposa y decir, mi esposa es maravillosa, es una mujer muy especial, tan hacendosa. Yo empiezo a dar atributos de mi esposa y aunque yo estoy hablando, usted en el espíritu está mirando a mi esposa. ¿Por qué? Porque la honra la está haciendo visible a ella. Así como la deshonra anula. Cuando vemos el caso de Jesús, cuando Él venía y dice que a causa de la deshonra no pudo hacer ningún milagro. El problema no es que a ti no te esté pasando nada, el problema es que tú estás deshonrando los tiempos del Señor. Entonces quieres que cosas se hagan visibles como que pareciera así. El problema es que tú tienes queja, tienes frustración, tienes amargura. Entonces por eso no pasa nada. Porque la honra hace que las cosas sean visibles. Una llave. Cuando yo honro lo de Dios, eso se hace visible sobre mi vida. Qué importante este principio. Qué importante este principio. Entonces el problema es que cuando tú ves a tu esposa que no está hermosa, no es el problema de ella. El problema es que esa deshonra hace que tú no la veas como Dios la ve. Y eso está generando una realidad dentro de tu corazón que no es real. Y por eso necesitas la chica Playboy, la que te aparece en el teléfono, por eso necesitas la que te aparece en la telenovela, porque porque tienes una ideología de la hermosura que no es ni parecida a lo de Dios. Una mujer toda operada, llena de cosas que no son genuinas y reales, que tiene que entrar a quirófano y derramar su sangre para poder ser deseable un varón, no es lo que Dios pensó para la mujer. No es lo que Dios pensó. Pero tenemos una ideología que nos metieron dentro de esta cultura. ¿Sabe que dentro de otras culturas, usted va a los años antiguos y la mujer, dentro de ese ejemplo, la mujer que era gordita era hermosa? Y entre más gordita, más hermosa era. Porque dentro de la cultura de ese tiempo, esa era la hermosura. Después entramos nosotros en este tiempo donde la mujer tenía que ser muy voluptuosa. Después entramos ahora donde la mujer tiene que ser un palillo. Y pareciera que la mujer que tenemos en la realidad nunca da a la ideología que hay de este mundo. Por ende, tengo que siempre estar viendo algo que no existe, un hechizo. La pornografía nace de eso, hermano. La pornografía es la prostituta que escribe en el corazón del hombre. Constantemente es algo que queda grabado en el hombre. Una imagen pornográfica se demora 10 más o menos años en borrarse en tu mente. ¿Cómo puedes creer que viendo eso, después vienes a un culto y dices, no, yo estoy sano, el Señor me hizo... Hermano, necesitas un proceso de sanidad en eso. Porque aún cuando estás mal, tu corazón se fuga a esas cosas que no son reales. Busca lo irreal. Entonces, viene Dios y le dice a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Mira él como, mira su vida, mira esto. Y Dios como que empieza a dar como testimonio, ¿cierto? Y Satanás, parafraseando, le dice, sí, pero él solamente te ama por las añadiduras.
Si tú no le dieras añadiduras, le dice, Él no te sería fiel. Wow. Satanás le dice, parafraseando, su fidelidad está basada en su corazón por cuanto tú le has dado. Si tú no le dieras, Él no te sería fiel, porque Él no te ama a ti. Él ama lo que tú le das. ¿Está aquí? ¿Cuántos corazones se entristecen cuando no vemos que las cosas que deseamos se nos cumplen? Entonces tu amor no es por Dios. Tu amor está basado en lo que Dios pensó o diseñó para tu vida. Entonces tu amor aún está operando el amor por ti mismo. Tú no estás amando a Dios. Tú estás amando verdaderamente siéndole fiel a lo que Dios pensó para ti. Pero llega un momento donde esto se tiene que quebrar. Y Dios permite que eso se quiebre dentro de tu corazón. Entonces, esto está pasando, hermano, esto está pasando dentro de una corte espiritual, donde Satanás está reclamando legalidades que estaban en el corazón de Job. Porque, ojo, no, es que Satanás no sabe mis pensamientos. Hermano, eso se nos enseñó. Satanás tiene acceso a todo lo que es tinieblas en ti. ¡Pum! Que algo cayó en el mundo espiritual. Satanás tiene acceso a todo lo que es tinieblas en ti. Así como el algoritmo de tu teléfono tiene acceso a todo lo que tú buscas, Satanás tiene acceso a todo lo que es tinieblas en ti, pero no tiene acceso a la luz porque él no es luz. Entonces, los pensamientos de Dios, Satanás no tiene acceso. Satanás no tiene acceso a la realidad de Dios a no ser que Dios lo haga visible. Cuando Dios hace visible algo es porque ya nació. Cuando Dios hace visible algo es porque ya nació. Así como un bebé que se gesta y se engendra dentro del vientre, y usted por más que trate y le hace ecografía y pareciera que lo está viendo, está solamente viendo sombras de lo que es. Satanás a veces ve así, y él ve sombra. Él ve que algo está pasando, ve tus cambios de actitud, ve tus cambios de respuesta, ve que algo pasa en ti, que ya no estás, no estás buscando, él ve que no estás buscando la misma tiniebla, que ya no estás sintiendo de la misma forma. Esa sombra le está viendo en ti. Pero él no ve verdaderamente lo que se está gestando, pero el Padre está viendo esa gestación. El Padre está viendo hasta que el momento que llega y se da luz, y ahí Satanás ve la realidad. Satanás sabía que Yeshua iba a nacer. Veía por sombras, sabía algo, pero los únicos que pudieron ver las estrellas fueron los que estaban designados para ver eso. Satanás no puede ver lo que es luz en ti. Él no puede ver lo que es luz en ti. Todo lo que es luz tiene un límite para las tinieblas. No pueden verlo. Pero lamentablemente, Satanás puede ver todo lo que es tinieblas en tu corazón. Y desde ahí reclama. Tiene legalidad para reclamar y decir, yo lo vi a él anoche en pecado. Y reclamo esa legalidad. Y yo puedo tomar de él a causa de su corazón. Y tú puedes buscar el culpable que quieras. Y busca culpables, y busca culpar al vecino, busca culpar los tiempos, busca culpar a esto, busca culpar lo otro. Pero estás viviendo algo que las tinieblas reconocen en tu corazón. Satanás sabe a lo que tú le tienes miedo. Satanás sabe a lo que tú le tienes miedo. Llega un momento donde Job, cuando después que es tratado, él dice, todo lo que temía se me hizo una realidad. Lo que temí, eso viví.
Por eso es tan importante, hermano, lo que hoy día estamos compartiendo es tan importante. Entonces esto está pasando dentro de una corte espiritual. Y hay algo bien especial que ocurre. ¿Qué ocurre? Que viene el Señor y le dice, puedes tocar todo lo que Job tiene, pero no toques, ¿qué dice? No toques su vida, su corazón. No toques su vida. Entonces aquí nos para dentro de una verdad que para el Señor todo lo que es añadidura no es vida. Todo lo que tú ves vida para el Señor no es vida, es añadidura. Y Dios le dice, puede tocar todo lo que es añadido, pero no su vida. Entonces, qué impresionante esto que está ocurriendo, ¿cierto? ¿Y qué es lo que ocurre? Que todo lo que Job creía que era vida, les es arrebatado. Todo lo que Job creía que era vida, les ha arrebatado. Y en medio de eso, ocurre lo que yo diría un engendramiento, un nacimiento de Job. ¿Qué es lo que estoy tratando? De que usted pueda lograr ver cómo es una persona que nace del agua y del Espíritu, cómo es alguien que nace para vivir buscando el reino de Dios y su justicia. Y que parece que no. Por eso hay gente que aquí se va cuando las cosas no le resultan. Porque ya Dios no le sirve. Buscaba solamente lo que Dios podía darle. Por eso hay gente que se decepciona del Señor. Por eso hay gente que se decepciona de los tiempos de Dios. Por eso hay gente que está desconforme. Porque no está amando a Dios. No está amando al Señor. Por eso hay gente que cae en tristeza, que cae en depresión, que cae en estas cosas. Y uno dijera, pero ¿cómo si es hijo? Lo que pasa es que no, verdaderamente dentro de su corazón, no había sido circuncidado en esta realidad de hijo. Busque Job 38. Me gusta mucho cómo empieza Job 38:1. Solamente le voy a leer unos versículos por el tiempo, pero yo le animo a que usted pueda entrar en lo que pasa con Job. Muchos a mí me preguntaban, pero ¿cómo les arrebató a sus hijos? Y después le da hijas. ¿Ha leído eso? Que le arrebató. ¿Qué está tratando de mostrar el Señor? Hijos se refería a todo lo que nacía de Job. Y una hija representa lo que nace de él. Entonces son arrebatados los hijos, como diciendo, todo lo que nació de ti, de tu fuerza, de ti, yo te lo arrebato y dejo que las tinieblas lo tomen, pero mis hijas son lo que nace de mí. Y eso se te es dado a causa de lo que ocurrió con Job. ¿Amén? ¿Entendió eso? Entonces, Job 38, me gusta mucho cómo el Señor sabe presentársele a Job. Cómo Él se le presenta a Job y dice, Jehová respondió a Job desde el torbellino. Vino como un torbellino que había destruido todo, un torbellino que había arrebatado todo, un torbellino que había hecho que todo se desordenara, que todo pareciera que ese torbellino del Señor. Cuando el Señor viene como torbellino sobre nuestras vidas. Pero ahí está la voz del Señor. Ahí estaba el propósito del Señor. Ahí estaba la realidad del Señor. Un torbellino que estaba viniendo sobre la vida de Job. Ese encuentro con el torbellino
Qué importante es para un hijo un encuentro con el torbellino. Qué importante es que un hijo tenga un encuentro con este torbellino. ¿Por qué? Porque verdaderamente ahí se revela si lo estamos amando a él o estamos amando las añadiduras. Y su voz sale dentro del torbellino. Su voz salió dentro del torbellino. Y dice, Jehová respondió a Job desde el torbellino y dijo, ¿quién es el que oscurece mis designios con palabra de sabiduría? Mire cómo le empieza hablando. Ciñe ahora tus riñones, cual varón. Yo te preguntaré y ahora tú me responderás. Porque Job empezó a reclamar. Empezó a decir, pero Señor, ¿y esto y cuándo? ¿Y qué está pasando? Y esto y lo otro. Y empezó él a pararse delante del Señor y a decirle, esto no es la vida que tú prometes en la Escritura. Esto es lo que tú no nos dices. ¿Qué pasa con esto? Y él empezó a tener como esa intercesión con el Señor, pero queriendo entrar a una corte celestial parado desde una justicia propia. Esto no es lo que yo debería haber vivido dentro de la congregación, y esto los pastores no son así, y esto no debería yo vivir en mi familia, y mis hijos no deberían ser así, y mi esposo no debería ser así, mi esposa tampoco. ¿Y por qué la tierra me responde así? Y el torbellino viniendo sobre la vida de Job. Ese torbellino que, wow, que muchos dicen, ay no, yo estoy con el Señor, esa prosperidad, ese evangelio de la prosperidad es mugre, es basura, no es real. No es real ese evangelio, hermano, no es real. ¿Y qué es lo que hace? El Señor viene desde el torbellino. ¿Quién es el que oscurece mis designios con palabra de sabiduría? Ciñe ahora tus riñones, cual varón. Yo te preguntaré, tú me responderás. ¿Quieres entrar a mi corte? Entra ahora. Porque ahora voy a empezar a ministrar yo. Ahora voy a empezar a hablar yo. Ahora yo me voy a presentar delante de ti. No como tú querías conocerme, sino como yo me quiero revelar a tu vida. Como Él se quiere revelar a nuestras vidas. No como yo creo ideológicamente que debería ser el Señor. Ideológicamente como debería vivir un hijo de Dios. Ideológicamente como debería ser la iglesia. Ideológicamente como deberían ser los pastores. Ideológicamente como deberían ser los papás. Ideológicamente como deberían ser los hermanos. Toda esa ideología fue arrasada por un torbellino. Toda esa ideología fue arrasada por el torbellino. Ciña ahora tus riñones, cual varón. Yo te preguntaré y tú responderás, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Decláralo si tienes esta inteligencia. ¿Quién determinó sus medidas, ya que tanto sabes? ¿Quién extendió sobre ellas el cordel? ¿Sobre qué están fundamentadas sus bases? ¿Quién puso su piedra angular? Todos sabemos quién es la piedra angular. ¿Cuándo alababan todas las estrellas del alba y todos los hijos de Dios daban grito de júbilo? ¿Quién encerró el mar con doble puerta cuando irrumpía saliéndose de su seno? ¿Nunca se preguntó por qué el mar tiene un límite y decir, ¿por qué esto no se arrasa y no pasa y se tapa la tierra? Son preguntas que yo me hacía, no sé. Porque el Dios dijo, hasta aquí llega. Y no pasa hasta que el Señor pueda decidir, ahora arrasa y llévate lo que tengas que llevar. ¿Quién encerró el mar con doble puerta? Esto lo que voy yo viendo y decir, ay no, es que el COVID, el diablo está en esto. Hermano, ¿tú crees que las tinieblas podrían haber cerrado la iglesia? ¿Tú crees que las tinieblas tienen autoridad para haber cerrado los templos? El único que podría haber cerrado esa dinámica de templos es el Señor. El problema es si entendimos ese tiempo y hoy día estamos viviendo lo que el Señor quería. Hay gente que volvió a hacer lo mismo después. Y ese tiempo marcó un tiempo. Y pensamos que el COVID era un bicho que nació en un murciélago y empezamos a ver, y esto aquí, y que la ciencia, hermano, es el Señor. Es el Señor. Él es el que está
¿Quién determinó sus medidas? Ya que tanto sabes, ¿quién extendió sobre ellas cordel? Le dice, ya que tanto sabes, habla. ¿Sobre qué están fundamentadas sus bases? ¿Quién puso la piedra angular? Versículo 8, ¿quién encerró el mar con doble puerta? ¿Quién irrumpía saliéndose de su seno? Cuando le puse nubes por vestido y densas tinieblas por envoltura, cuando establecí sobre él mi límite y puse barras en sus puertas y le dije, hasta aquí llegarás y no pasarás, y aquí se detendrá el orgullo de tus olas. ¿Qué está diciendo? El mar depende de mí. El mar depende de mí. ¿Ves la grandeza del mar? El mar depende de mí. ¿Has dado orden en tu vida al mañana? ¿Acaso tú te has levantado para dar orden al mañana? Para que enseñe la aurora cuál es su lugar, al fin de que te tome los bordes de la tierra y sacuda de ella los malvados. Y hasta ahí vamos a llegar, podríamos seguir. ¿Sabe lo que me gusta? Y lo que más me gusta de esto, de que Dios no le respondió para que Job entendiera con su mente. Dios le respondió desde su mentalidad. Él les puso, esta es mi mente, ¿la entiendes? Porque Dios podría haber, le voy a explicar a Job para que él entienda. ¿Quieres entender? Sube a esta realidad. Entra en la mente de Cristo. ¿Quieres entender? Necesitas nacer de nuevo. Necesitas nacer del agua y del Espíritu. ¿Quieres entender cómo funciona el reino? No es imitando al hermano. No es viendo lo que predican otros. No es viendo cómo se hace. ¿Quieres entender? Entra en la mentalidad de Cristo. Y vas a entender cómo funcionan las cosas en el Espíritu. Y vas a entender quién oscurece mis designios con su palabra. Todo esto que Dios le está revelando a Job son diseños de hoy para quienes tienen la mente de Cristo y los pueden vivir. Entonces, ¿qué le dice Dios? No te voy a explicar para que tú entiendas, sino que te voy a hablar desde mi mente. Dios no quería que Job entendiera con su mente. Dios quería que lo conociera. Que lo conociera. Que lo conozcas. Que tú lo conozcas. Que no vengas acá por una ideología. Que no vengas acá por temor de irse al infierno. Que no vengas acá por condenación a pegarte en el pecho. Que no vengas acá por cualquier motivación que no sea Él. La única motivación que puede ser venir acá y congregarnos es que lo amamos. Lo amamos. Y vamos a estar dispuestos a hacer, y vamos a estar dispuestos a hacer lo que sea por amor. No, es que hay reunión a las 5 de la mañana, no, es que tengo sueño. No, es que hay que congregarse, no, es que no, esa hora no puedo. No, es que hay que ir a tal lugar, no, es que no tengo plata. No, es que soy de Él, lo conozco, conozco sus designios, conozco su mente, conozco su corazón, conozco sus profundidades, lo he conocido. Más callo, guardo silencio, mis ojos han visto al Señor. Job dijo eso. Callo, enmudezco. Mis ojos me han permitido conocerlo. Y todo después se le fue añadido. Se le fue retribuido. Entonces, ¿qué Dios está confrontando hoy día? Una ideología que tenemos del Evangelio, una ideología que tenemos de Dios, una ideología que tenemos de Cristo. Esa idea que tú tienes de ahí no es Dios, es tu idea. Es tu idea. Y por eso no estás disfrutando, por eso no hay gozo, no hay paz, por eso no hay justicia. Porque tienes una idea de algo
crees que Dios es una añadidura para tu vida. Dios no es una añadidura, Él es todo en todo. Él es todo en todo. Y no es que vamos a invocar al Señor para que descienda ahora. Qué estupidez más grande. El Señor está en todo lugar, en todo tiempo. Ay, vamos a invocar al Señor para que venga a este territorio. Mía es la tierra, dice el Señor. ¿Qué me va a invocar si todo es mío? ¿Qué tengo que hacer yo? Entrar en la conciencia de que Dios está presente en todo tiempo. En todo tiempo. Él es, Él era y Él será por los siglos de los siglos. Él está en todo tiempo. El tiempo está dentro de Él. El tiempo está dentro de Él. Los tiempos, el espacio está dentro de Él. Nos faltaría eternidad para conocer a Dios. Ni la eternidad nos alcanza para conocer todo lo que es Dios. ¿Qué nos hace pensar que una teología nos hace entender lo que es Dios? Hermano, necesitas el torbellino. Qué necesario es ese torbellino que se lleve todo para conocerlo a Él y se revele. Y se revele y podamos decir, wow, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Wow, eso no te lo reveló carne ni sangre, sino nuestro Padre que está en los cielos. Y ahora ya no serás más Simón, caña débil. Ahora eres Pedro, roca fuerte. Porque tu genética ha cambiado, tu identidad ha cambiado. Tú ya no eres el mismo, tú has sido engendrado. ¿Por qué? Porque me pudiste reconocer en medio de la tierra. Y a ti ahora te daré las llaves. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Otra cosa. El evangelio que es algo tan distinto. Hermanos, nos es urgente madurar. Urgente. Nos es urgente madurar. Y los que no han nacido de nuevo, es urgente que puedan nacer de nuevo. Urgente. Entonces, este conocimiento es tan grande que llega al entendimiento de Pablo. Dice que todo lo que es perdido es ganancia. Es lo mismo de Job. Está diciendo, todo esto que perdí para mí es ganancia. Por ganar a Cristo, toda pérdida es ganancia. Por ganar a Cristo, todo lo que he perdido para mí es ganancia. Mira el corazón de un hijo. Mira cómo piensa un hijo. Mira cómo ve las cosas un hijo. Y para ti, ay no, perdí esto. ¿Qué voy a hacer ahora? Es ganancia. Porque en Cristo no hay pérdida. No existe la pérdida, en Cristo no existe la pérdida. Todo lo que tú ves como pérdida lo estás mirando desde el alma, desde un Job no nacido. Entonces, cuando perdemos el experimentar a Cristo en nosotros, vivimos solo por una ideología. Eso es lo que ocurrió dentro de los ámbitos de las congregaciones. Gente teniendo una idea de Cristo. Y cuando esa idea no era la que ellos esperaban, terminan dejando al Señor. Terminan dejando lo que no les gustó. Ah, yo tenía una idea que los pastores deberían haber sido así conmigo, me voy. Ah, yo tenía una idea que los hermanos tendrían que haber sido así conmigo, me voy. Ah, yo tenía una idea de que los tiempos que Dios tenía era así, me voy. Me voy. ¿A dónde te irás? ¿A dónde? Si donde vayas el Señor va a estar ahí. No, es que yo me voy. ¿A dónde, hermano? Llega un momento donde el Señor les dice, váyanse. ¿No quieren comer de mí? ¿No quieren vivir mi conocimiento? ¿Quieren vivir de las añadiduras? Váyanse.
porque el que no come mi sangre no tiene vida en mí. Y viene Pedro y dice, no, Señor, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Bueno, quédate. Te avispaste. Sí. Váyanse, Gil, les decía. Rapen de aquí ya, váyanse. Si así fue, yo me lo veo así, vaya, va, chao, chao. Y no, y va, así los discípulos, no. ¿Sí o no? Es como yo lo veo. Como el Señor diciendo, son terribles de vigilia, váyanse. No quieren comer. Mi esposa va a decir después, ¿por qué hiciste eso? No está. Entonces, si estamos conectados con lo que estamos, si no estamos conectados con lo que estamos viviendo, con esto, este evangelio, este que se predica acá, tú no estás caminando con la comunidad. Nosotros debemos ser como estos enjambres, como estas lambadas, como estas manadas, estos que están todos caminando y sintiendo y pensando y viviendo y experimentando lo mismo. Pero el hermano que está viviendo desde los tiempos de Job, en sus añadiduras, no está en lo mismo. Y tú crees creer que el hermano está entendiendo lo mismo del mensaje, pero no está entendiendo lo mismo. Porque su vida está por sobre la vida de Dios. Entonces tú le puedes hablar 20.000 veces, pero su vida va a estar por sobre la vida de Dios. Entonces va a seguir con sus deseos, va a seguir con sus pasiones, va a seguir con sus pensamientos, va a seguir con sus cosas. Amén. Efesios 1:5. Dice, Efesios 1:5, habiéndonos predestinado para ser engendrados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad. Habiéndonos predestinado para ser engendrados. Habiéndonos predestinado, Dios pensó en tu vida para que seas engendrado. Habiéndonos predestinado para ser engendrado. Como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad. Yo no tengo que una persona que ha sido engendrada y ha sido nacida y es un hijo ya maduro, decirle, oye, tú tienes que hacer esto, hacer esto. No va a actuar por consecuencia. Va a actuar por naturaleza. ¿Cómo es una persona que no ha nacido de nuevo? Que tiene una ideología de Cristo. Que es solo una ideología. Fumó hasta que le dio cáncer y conforme le dio cáncer dejó de fumar. Ahí vemos una persona que tiene una ideología. Dejó de fumar solo porque le dio cáncer. Comió como animal hasta que le dio diabetes y como le dio diabetes dejó de comer como animal porque tiene una ideología. ¿Cómo es un hijo? Un hijo se hace consciente y dice, no, esto no es bueno para mí, lo dejo. Esto no es bueno para mí, lo dejo. Esto no es lo que Dios pensó para mí, lo dejo. Estoy dando una analogía tan básica de lo que es la comida, pero si vamos a pensar que eso es el evangelio y te va a decir, ahora tengo que comer bien. Hermano, te estoy hablando de algo mucho más profundo dentro de tu alma. Mucho más profundo. Glorioso que comamos bien. Pero te estoy hablando de una ideología del pensamiento que tú tienes de Dios, que no es Dios, es tu mente creyendo que eso es Dios. Y no es Dios. Primera de Juan 1 del 2 al 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios, los cuales no engendrados de sangre, ni de voluntad, ni de varón, sino de Dios. Nuevamente nos encontramos con el engendramiento.
Efesios 1:5 era, habiéndonos predestinado para ser engendrados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según su beneplácito de su voluntad. Entonces, ¿qué nos hace pensar que una persona que hizo una oracioncita dijo, no, yo acepto al Señor como es mi Señor y mi Salvador? Listo, hermano, entra al gozo de tu Señor, estás listo. Y ese hermano ni siquiera sabe lo que hizo. Hizo una oración que ni siquiera aparece dentro de la Escritura y dentro de los hechos históricos de la iglesia, nunca estuvo. Es parte de nuestro siglo, nada más. Y no todo lo que es parte de nuestro siglo es iglesia. Hermanos, estamos viviendo una reforma y dentro de esta reforma no todo lo que nosotros estamos migrando a esta nueva reforma, donde no todos van a entrar a esta migración. Entendamos que hace ¿cuántos años fue la reforma? ¿500 años? ¿La de Martín Lutero? ¿Y la Iglesia Católica sigue haciendo sus misas? No entró en esa reforma, pero sigue haciendo sus misas. ¿Y hay gente que conoce al Señor ahí? ¿Qué? ¿Sí? Hay gente que ha conocido al Señor. Hay gente que ha conocido al Señor. Pero ¿cómo, pastor, es una herejía? Hay gente que conoce al Señor, que ha tenido un encuentro con el Señor. Dentro de su idolatría, dentro de sus cosas, ha tenido un encuentro con el Señor. Dios no se va a limitar a eso. Hay gente que ha conocido al Señor en la naturaleza. Hay gente que va a ser juzgada por su conciencia, dice la Escritura. No, los que dice que los que no fueron predicados van a ser juzgados por su conciencia. Hay gente que nunca se le predicó. Los indígenas nunca se les predicó. Y nos vamos a llevar una sorpresa que vamos a encontrar los mapuches arriba. ¡Ah! Los mapuches, ¿qué les predicó? No. Fueron más puros y santos en su conciencia y en su inocencia que nosotros. Están celebrando. Los mapuches también son del cielo. Los mapuches no eran los nativos. Ay, esto, lo otro. No, es que vinieron los colonos y, no, nosotros traemos el evangelio. ¿Qué hermano? La gente conocía más al Señor que ellos mismos. Su evangelio era tan enfocado en lo material que ni se comparaba a la inocencia de un mapuche. Nos vamos a llevar una sorpresa. Entonces, ¿qué nos hace pensar que a nosotros que no, los hermanos, vamos a ver cómo el Señor va a hacer a entrar estos hermanos que viven de esta forma? Hermano, hace 500 años que la Iglesia Católica ya no entró. ¿Qué te hace pensar a ti que van a entrar todos lo que tú estás viviendo? No van a entrar todos. El tema es que tú entiendas que estás viviendo una nueva reforma y dejes de creer que lo otro es lo que Dios pensó para hacer iglesia. Mas a todos los que le recibieron, primera de Juan 1 del 2 al 13, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni voluntad de carne, sino ni de voluntad de varón, sino de Dios. Primera de Juan 5:1. Todo el que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo el que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Hijo de Dios, primer paso para ser hijo de Dios es ser engendrado por él. La iglesia se saltó este proceso de engendramiento porque se metió en la mente el pensamiento de la adopción. Y era una palabra mal traducida. Si nosotros vamos al original, esa palabra es engendrado. Engendrados, nacidos, engendrados por Él. Para ser engendrado por Él necesito la simiente del Padre. Amén. Vamos a dejarlo hasta acá.